Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra presencia hoy aquí. Para mí, de momento, decir que es gratísimo estar aquí presentando esta conferencia dentro del ciclo que denominamos en código abierto de la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social. Un auténtico honor que Alberto Durán López haya aceptado nuestra invitación y esté hoy aquí para hablarnos de la discapacidad como factor de excelencia en la responsabilidad social empresarial, y un gran honor compartir esta tribuna con Marta Rey, la directora de la Cátedra Inditex UDC de Responsabilidad Social, y con la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de A Coruña, Ana Iglesias Galdo, a la que desde luego agradecemos muy sinceramente su hospitalidad. Tiene la palabra Marta Rey. Gracias. Para aquellos de vosotros que no sois alumnos o habéis sido alumnos de la Cátedra Inditex, deciros que desde la Cátedra no nos dedicamos en exclusiva al ámbito de la responsabilidad social empresarial, sino que abordamos la responsabilidad social de todo tipo de organizaciones y muy especialmente qué papel juegan las relaciones entre organizaciones de distinta modalidad en el cumplimiento de objetivos de responsabilidad social. Y dentro de esas relaciones, las entidades no lucrativas, que también llamamos del tercer sector en España, pues juegan un papel importantísimo, ¿no? Se han convertido, diríamos, en el colaborador imprescindible de las empresas y de las administraciones públicas para desarrollar con éxito cualquier tipo de estrategia de responsabilidad social. En ese sentido, tenemos aquí a un representante máximo de una entidad sin ánimo de lucro, que no es cualquier entidad, no por casualidad en nuestro país las entidades sin ánimo de lucro, que son Cáritas, Cruz Roja y ONCE, se les denomina entidades singulares, y son singulares no solo porque son grandes, importantes y representativas, sino también porque yo creo que han jugado un papel importantísimo de liderazgo, de institucionalización, de articulación del conjunto de las entidades sin ánimo de lucro de este país y muy especialmente las entidades sociales. Y creo que ONCE, dentro de esa terna, ha jugado un papel, ONCE y su fundación, o el Grupo ONCE, para ser más precisos, ha jugado un papel fundamental. El Grupo ONCE ha hecho una labor extraordinaria visibilizando y legitimando las expectativas y las demandas del ámbito de la discapacidad en España y fuera de España. Y yo creo que esto es fundamental porque la responsabilidad social pasa por integrar no tanto la discapacidad, que a mí no me gusta hablar exclusivamente de discapacidad, como la diversidad de capacidades, que es de lo que deberíamos realmente estar hablando, ¿no? Por eso para mí es muy especial estar hoy aquí en esta Facultad de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, primero porque la cátedra nace impulsada por el presidente del Consejo Social de esta universidad y, por supuesto, por su rector, para toda la comunidad universitaria, no exclusivamente para un centro en concreto, pero también porque conozco a Alberto Durán desde hace unos cuantos años y yo creo que Alberto es un excelente ejemplo de cómo la educación excelente de las personas es esa piedra angular que necesitamos para potenciar los talentos diferentes y las capacidades diferentes en beneficio de la sociedad en general y de las organizaciones en particular, que necesitan para ser responsables y para ser sostenibles precisamente de la integración de esas capacidades diversas, distintas y ricas. De manera que nada más que agradecer desde luego la acogida, vuestra presencia y Alberto muy especialmente el esfuerzo que sé que ha hecho por estar hoy aquí. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra la decana, Ana Iglesias. Bo día. E benvidas, benvidos á Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña. Unha facultade que se presenta, e eu creo que consigue, como un espacio especializado de reflexión, de coñecemento, de investigación, de desenvolvemento para garantir a maior educación posible para toda a cidadanía.
para establecer redes. En definitiva, tamén este campo de especialización entende que só se pode ofertar a maior educación si apostamos por un traballo interdisciplinar, por a difusión de coñecemento, claramente por intentar aglutinar a todos os sectores sociais implicados, ¿no? Por tanto, como un lugar de convivencia e de participación colectiva. En este sentido, hoxe temos que falar sí ou sí, así o título non lo invita, de educación inclusiva, que non é calquer tipo de modo de educación. Falar de educación inclusiva per se significa, nunha facultade de educación, temos que dicilo, significa innovar. E a innovación, sabedes, debe propiciar non só un cambio nas rutinas, nas metodoloxías, nos protocolos, tan de moda, por outro lado, para levar a cabo procesos específicos, senón que de xenerar, sobre todo, proxectos educativos que crean unha cultura profesional colaborativa, e isto é imprescindible, como moi ben saben vostedes, que se pregunten non só o como, senón tamén o porqué e especialmente o con quen vamos a facer este cambio. A innovación exixe relación colaborativa entre colegas, exixe cooperación, compromiso e confianza de todos os sectores implicados. Así que, en nome da Facultade de Ciencias de Educación, felicitar as entidades organizadoras, a Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social da Universidade da Coruña, tamén, lóxicamente, o Consello Social da UDC, pero como sin as persoas, as institucións non funcionan, felicitar tamén e nomear os seus responsables, Antonio Abril Abadín e Marta Rei García. Agradecer a presencia de todos vostedes, porque sen a súa participación esta e outras iniciativas é, por suposto, imposible, e tamén do relator deste evento, don Alberto Durán López, que penso que nos propón un título ben suxerente: a discapacidade como factor de excelencia na responsabilidade social e empresarial. Título que, sen dúbida, invita a celebrar a diversidade, a seguir tecendo o argumentario de emocións e de razóns para garantir o éxito de todo, absolutamente de todo o alumnado. Porque se non garantimos o éxito de todo o alumnado, estamos claramente non facendo efectivo o dereito á educación, que é un dereito básico de toda a cidadanía. Así que a escola inclusiva, e me permito nomear a unha profesora desta facultade referente que seguramente coñecerán, a profesora Teresa Núñez, a escola inclusiva acepta a diferencia, celebra mesmo a diferencia, mas nunca asumirá a desigualdade. Unha escola, un modo de educación inclusivo é aquel que utiliza todos, absolutamente, e busca, mesmo ali onde parece que non os hai, todos os recursos organizativos e metodolóxicos para garantir a igualdade de oportunidades, para garantir o dereito á educación. Di ela, a diversidade, lembren, non é unha desviación. A diversidade forma parte da normalidade. En esta facultade, onte escoitábamos, se me permiten, a Iago Pérez Santalla, que é un educador social, que actualmente está facendo doutoramento e que é autor de 2 libros e, ademais, é unha persoa que ten parálise cerebral coas conseguintes consecuencias na linguaxe e na mobilidade. Iago invitaba ao alumnado de psicopedagogía a que se cuestionaran sobre de que todos ou todas somos o papel de si somos ilimitados ou limitados, si somos interdependientes ou somos autónomos. E nomear tamén a Sandra Mosquera, educadora social, psicopedagoga e ten un mestrada en psicoloxía aplicada, que acaba de montar un gabinete psicopedagóxico e tamén ten, Sandra, unha parálise cerebral con fortes limitacións ou non na linguaxe e na mobilidade. A testimuña destes e de outros estudiantes invítanos a seguir poñendo como un reto apasionante, seguir traballando en aras de modelos máis inclusivos de educación, que, sen dúbida, como hoxe mesmo, coa charla que se nos ofrece, contribuirán a desenvolver formas de pensar máis libres a nivel profesional e, por tanto, persoas máis felices. É un placer contar con vos hoxe aquí. Grazas. Muchas gracias, decana. Yo, por mi parte, simplemente reiterar que este acto es una muestra más del compromiso de la Universidad de La Coruña
en general y de su Consejo Social en particular a favor de la responsabilidad social corporativa e institucional, que como venimos ya en esta tercera promoción enseñando a nuestros alumnos de la cátedra Inditex UDC de responsabilidad social, es ese compromiso añadido y necesariamente integrado en la esencia del modelo de negocio de ética, transparencia y rendición de cuentas, lo que llamamos el buen gobierno de las instituciones, también de las empresas, pero no solo de las empresas, desde luego. El compromiso medioambiental, es decir, la necesidad imperiosa de desarrollar las actividades de nuestras instituciones y empresas con absoluto respeto del medio ambiente, procurando el mínimo impacto posible y allí donde se produce necesariamente ese impacto compensándolo de la manera debida, y con compromiso social, que es el compromiso a favor de las personas más desfavorecidas o en riesgo de exclusión social. Lo realmente decisivo de la responsabilidad social frente a lo que sería un planteamiento de altruismo, de generosidad o de mera solidaridad es que ese compromiso va dentro, va injertado, alimenta el modelo de negocio esencial de las instituciones o de las empresas. En el caso de una empresa, pues como es el Grupo Inditex, evidentemente, pues la fabricación y distribución de ropa y complementos, ahí es donde se tiene que focalizar el compromiso. En el caso de una universidad, como esta Universidad de La Coruña, en sus tres funciones de enseñanza, de investigación y de transferencia de resultados. Para mí hoy es un honor y una satisfacción tener aquí a Alberto Durán. Alberto, gallego de Ferrol, ex becario de la Fundación Marrié, por más señas, es vicepresidente ejecutivo de la Fundación 11, con, por tanto, funciones no meramente institucionales, sino de gestión ejecutivas. La 11 es la entidad privada líder en España en la atención, en el apoyo a las personas con discapacidad, pero es además presidente ejecutivo del Grupo Empresarial Fundosa y de diversas empresas que configuran en el modelo de negocio de la 11. Hay que decir que estamos hablando de un grupo empresarial que da empleo de calidad y estable a más de 15.000 trabajadores, de los cuales el 70% al menos presentan discapacidades, y que tiene una facturación aproximada del entorno de los 420 millones de euros. Además, es secretario general del CERMI, que es el Consejo Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que representa a 6.000 asociaciones y 4 millones de personas con discapacidad españolas, es decir, son todo cifras y conceptos que son palabras mayores. Y es miembro del Grupo de Expertos en Responsabilidad Social de la empresa, creado por el Ministerio de Trabajo, y miembro del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social de la empresa, del CERSE, y dentro de ese órgano, además, coordinador del Grupo de Trabajo para la Gestión de la Diversidad, Cooperación, el Desarrollo y la Cohesión Social. Es decir, ¿qué nos dice este currículum? Nos habla de una persona con compromiso social y nos habla de un hombre de empresa. Y esa síntesis es valiosísima, es valiosísima. Hay pocas personas con el nivel y con la representatividad de Alberto que puedan estar en este foro, con la categoría y con el carisma con que él está y le acredita este currículum. En Inditex tenemos un pequeño gran proyecto, porque todas estas cosas son pequeñas grandes cosas, que se llama Tiendas For and From, que son 7 tiendas en este momento, especialmente pensadas, gestionadas para personas con discapacidad, ya se trate de discapacidad cognitiva o de discapacidad física. Insisto, un pequeño o gran proyecto. Y cuando trabajábamos en el diseño del proyecto, teníamos claras varias cosas. Una de ellas es la necesidad del asesoramiento de la ONCE, sobre todo en los temas de accesibilidad, pero teníamos clara una cosa: tenían que ser tiendas rentables, porque si no, no sería responsabilidad social. Estaríamos hablando de otra cosa, estaríamos hablando de generosidad, de altruismo, de solidaridad, que está muy bien, evidentemente, que no es poco, pero no estaríamos hablando propiamente de responsabilidad social corporativa. Y no solo queríamos, y lo conseguimos desde luego, que esas tiendas sean rentables, sino que además decíamos, el objetivo lo cumpliremos cuando ese empleo de personas con discapacidad que se genera en las tiendas se integre después en las tiendas que no son de esa cadena For and From y consigamos la
perfecta integración, la desaparición de la exclusión social de las personas que tienen discapacidad. Y lo vamos consiguiendo, Nos gusta mucho ese proyecto. Decir también, porque estamos hoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que el Consejo Social está especialmente orgulloso, especialmente satisfecho de un proyecto que nació precisamente en estas aulas, el proyecto Espacio Compartido, que, como ha dicho antes Marta, pues es un proyecto que persigue la formación sociolaboral de personas con discapacidad. Por tanto, la integración social, la desaparición de la exclusión de personas con discapacidad cognitiva, que se realiza con el impulso entusiasta de la universidad, en concreto de su vicerrectoría de Responsabilidad Social y del campus de Ferrol, con el apoyo de Down Coruña y con la financiación, todo hay que decirlo, de Banco Santander. En todos estos casos tenemos muy clara una idea. La discapacidad no es un tema que afecta solo a las personas que la tienen. No es un tema que afecta solo a las familias de esas personas. Nada puede suplir, evidentemente, el compromiso, la dedicación, la entrega, el sacrificio incluso de las familias, de las personas cercanas a la discapacidad. Pero es un tema de la sociedad, es un tema de todos, que toca a unos sí y a otros no, por razones que no sé si algún día entenderemos, pero desde luego es un tema de la sociedad en su conjunto. Consiguientemente, la sociedad tiene la responsabilidad de dar respuesta a ese tema y en los tiempos que corren no hay otra respuesta posible que hacerlo a través del compromiso de sus empresas y de sus instituciones con el empleo estable y de calidad. Tenemos que ser capaces de integrar la discapacidad logrando el equilibrio entre la rentabilidad económica y la rentabilidad social. Y a ese objetivo van dirigidos los esfuerzos que está realizando la Universidad de La Coruña en general y el Consejo Social en particular en esa línea. Insisto, muchas gracias por vuestra presencia aquí. Alberto, es para nosotros un honor que estés aquí. Muchísimas gracias y somos todo oídos. Pues muchas gracias, presidente del Consejo Social de la Universidad. Es un poco incómodo empezar a hablar después de que te hayan hablado de uno mismo, pero estoy encantado de estar aquí en la Universidad de La Coruña, la que no conocía. De estar en mi tierra, aunque no sea para quedarme, que esa es la mayor de las penas, y darle las gracias a Marta por haberlo hecho posible y por haber servido de Celestina Buena en esta encomienda, y dar gracias a la decana por acogernos y al presidente del Consejo Social por esos instrumentos que está creando la universidad para fortalecer ese diálogo civil entre diferentes ámbitos, el mundo educativo, el mundo de la empresa y el mundo de lo social, que siempre son elementos de mucho valor, ¿no? Ese paternariado, esa colaboración es uno de los elementos que, desde luego, del cual nacen soluciones para muchos de los problemas que tenemos identificados. Solos podemos hacer, lo digo de vez en cuando, pocas cosas, algunas, pero en colaboración de la mano de otros podemos hacer todos, muchas más, entre ellas la propia Fundación 11. Pues yo, sin muchas pretensiones, quería contaros alguna cosa a raíz del título. No sé yo no soy un académico y, por lo tanto, no suelo estar en la universidad dando charlas de este tipo. Me dedico más al trabajo más ejecutivo, pero de alguna manera recoger algunos conceptos que pudieran más o menos ser seguidos por la gente que estáis habitualmente en el mundo de la universidad, pero que lo que sí los expresaré mejor o peor, pero sí que responden a la experiencia, a nuestra experiencia, que es verdad que es dilatada, en tratar de dar soluciones al mundo de la discapacidad desde esa visión poliédrica, no solamente desde el trabajo en conjunto de una entidad como la Fundación 11, sino de ese trabajo que trata de buscar otro tipo de colaboradores. Espero que la intérprete, si ve que me acelero, me paráis, porque eso me puede pasar. Y creo que por ahí está Iker, ¿verdad? En primera línea, pues Iker, si no, levantas la mano o me tiráis algo y yo ya me paro. Muy bien. Lo primero es reconocer que la discapacidad, lo decía el presidente, es un fenómeno que es un fenómeno bastante presente, ¿no? Es un fenómeno bastante habitual. Es 3,8 millones de personas en España, son 80 personas en Europa y
dice la OMS 1000 en el mundo, no son 1000 o 900 porque nadie los ha contado, pero en todo caso es un fenómeno muy habitual. Otra cosa es que a veces esté escondido, ¿no? A veces está escondido y parece que está relegado al mundo privado porque el mundo no está pensado para que los discapacitados deambulen en muchos casos, ¿no? O para que vayan, esa educación inclusiva que comentaba la decana Ana, pues es algo en construcción, ¿no? Es algo en construcción y por lo tanto y también el empleo, hay una infraparticipación de las personas con discapacidad, ¿no? Pero el fenómeno está presente en uno de cada 4 o 5 hogares en España, ¿no? Y hablo solo de discapacidad, no hablo a veces del envejecimiento que acaba en una discapacidad funcional, y que por lo tanto el efecto se puede multiplicar, ¿no? Bueno, pues dicho esto, que más o menos entonces estamos hablando de un 9, un 8% de la población, sí que es verdad que tenemos una menor exposición, perdónenme que lo diga en estos términos, una menor exposición al empleo, ¿no? Primero tenemos unas tasas de actividad que son la mitad de la población ordinaria, no os quiero marear con cifras, pero prefiero decir la mitad, podría decir el 36,6%, pero vamos, que tenemos una tasa de actividad que es muy baja, y luego dentro de eso además luego tenemos unas tasas de paro mucho mayores, unas tasas de ocupación que son también la mitad de las personas sin discapacidad. Es importante reducir esa falta de presencia, ¿no? El empleo es algo muy importante, ¿no? Es lo que más le puede cambiar la vida a una persona que puede trabajar. El trabajar es lo que más le puede cambiar la vida, es lo que más le normaliza, ¿no? Y en el caso de las personas con discapacidad, sin duda no es una excepción. Y aquí las políticas de responsabilidad social, y aquí engancho, desde luego son una gran oportunidad y una forma especialmente relevante de avanzar en la normalización de las personas con discapacidad. Lo eran antes de que se hablara de responsabilidad social, habría otro tipo de políticas, de colaboraciones, etcétera, pero esta nomenclatura, que la ventaja, o esa terminología, que la ventaja es que está asumida por el mundo de lo social, está asumida por el mundo de la empresa, está asumida por el mundo académico. La ventaja es que en ese vagón cada uno tratamos de meter muchas cosas, ¿no? Y también hemos metido hace tiempo al mundo de la discapacidad. Y es parte de la sostenibilidad, ¿no? Sería, creo que equivocado, entender que la sostenibilidad puede estar pensando en el medio ambiente o puede estar pensando en cuestiones económicas de todo tipo, pero no puede estar pensando en la dimensión social de las organizaciones, ¿no? Desde luego, sin esto se nos quedaría colgando una pata muy importante, que es la cohesión social, ¿no? Sin duda, ayudaremos a la cohesión social si tenemos una responsabilidad social que piense en las consecuencias de lo que hacemos, pensando en los colectivos que tienen menos oportunidades, que decía antes el presidente del Consejo Social, que están en riesgo de exclusión, en algunos casos no en riesgo, sino en una exclusión clara. Las personas con discapacidad dentro de los grupos en riesgo de exclusión son un grupo legítimo, como decía antes, bastante frecuente, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, de poner en marcha estas políticas de responsabilidad social. Las personas con discapacidad deben estar presentes en el ámbito económico, en el ámbito social, porque son, además de personas con discapacidad, ¿verdad?, son trabajadores, ¿no? Es verdad que pocos, porque muchos no trabajan, son también consumidores, ¿no? Algunos, a veces nos cuesta pensar o parece increíble ver cómo algunas prácticas empresariales, y es difícil hablar en un foro en donde aquí hay personas de todos los ámbitos, ¿no? Por lo tanto, siempre alguno puede sentirse más o menos por aludido, no, pero en el mundo empresarial a veces se echa en falta, en verdad, que cuando en venta, por ejemplo, en la gran distribución se piensa en canales directos de comunicación a través de Internet, como sin embargo esa web no es accesible, ¿no? Pues parece un contrasentido que algo que se puede diseñar por el mismo coste accesible no lo sea. Por lo tanto, también somos consumidores, no hay que olvidarlo, también somos proveedores, ¿no? Tenemos empresas del mundo de la discapacidad que podemos poner encima de la mesa productos y servicios accesibles, ¿no? Somos también empresarios, podemos ser autónomos, ¿no? Somos administrados, somos contribuyentes, ¿no? Pagamos impuestos. Algunos que no trabajan no los pagan, pero quisieran pagarlos, quisieran trabajar. Somos pensionistas, somos votantes, somos inversores, ¿no? Y también los fondos de pensiones deberían de tener en cuenta cuando invierten o en sus prácticas, sus memorias, tendrían que tener en cuenta este tipo de actuaciones que ya en algunos otros mercados y en algunos mercados financieros quizás un poco más evolucionados estos se tienen en cuenta. Quería mencionar aquí el Dow Jones Sustainability, que hay cuestiones que lo tienen bastante claros y que sinceramente aportan más mayor valor a accionistas si se hacen bien que si no se hacen tan bien, ¿no? Por lo tanto, somos un colectivo que va mucho mayor, que hay que verlo como algo mucho mayor, posible beneficiario de una acción filantrópica desde el mundo de la empresa. Esto es mucho más complejo, ¿no? Una vía determinante para esta participación
una vía determinante para que esta participación inferior a la población sin discapacidad se produzca de forma más normalizada en la persona con discapacidad, desde luego, es acceder a un puesto de trabajo. Para ello hay que tener en cuenta, lógicamente, los procesos normales. Yo diría que este es el importante. El empleo es fundamental, ¿no? Es el único. A veces incluso hay que dar pasos antes, pero el empleo es fundamental. Y por eso yo aquí, a las personas que estáis relacionadas con el mundo de la empresa, con el mundo del recruiting, pensaría que en estos procesos no haya barreras que en muchos casos no son de mala voluntad, son fruto del desconocimiento, pero que una discriminación es una barrera en toda regla. Otra cosa es que es voluntaria, no, en la inmensa mayoría de los casos no es voluntaria, ¿no? Se corre el riesgo, aparte de cometer una injusticia, se corre el riesgo de despreciar el talento que está enmarcado en esta diversidad que también se mencionaba antes por parte de Marta, ¿no? Y hay mucho talento. Es verdad que a veces el talento no viene en el frasco que esperamos, ¿no? Todo el mundo espera que un gran perfume, ¿verdad? Eso es un prejuicio que tenemos, aparezca un prejuicio porque suele responder a la realidad, ¿verdad? Un buen perfume está en un frasco muy pequeñito, que es muy caro y además es muy bonito, ¿no? Bueno, pues a veces es que el perfume bueno, en este caso el talento de la discapacidad, está en algo que se nos escapa a nuestro estándar. Ni siquiera quiero decir que no sea tan bonito, porque lo de bonito es un tema muy subjetivo, ¿no? Pero por lo tanto es algo que no esperamos, ¿no? Esta persona, decía antes Ana, ¿verdad?, que y ponía casos de personas con grandes discapacidades que hacían cosas digamos, sublimes, y porque parece que nos sentimos en la obligación de destacar las excepciones, ¿no? Bueno, son las excepciones porque a veces no las queremos ver, ¿no? Y porque a veces no se les ha dado esa oportunidad, o ellos mismos querían que esa oportunidad no se les iba a dar y han renunciado a un mundo de oportunidades, ¿no? En este punto yo quisiera aquí dar paso a un vídeo que además así servirá para que descansen ustedes de escucharme un poquito, que es un vídeo muy cortito, se llama Capacitados, y que trata de ver eso, trata de ver cómo a veces el talento está escondido, ¿no? Y si no, no es tan evidente, ¿no? Y hay que estar atento que esto no se nos escape. Nos comentan que no hay señal, Alberto. Que no hay señal. A ver si lo pueden resolver. Un minutito. Lo que nos diga el técnico. Si no, sigo y lo ponen luego. ¿Prefiere que siga su intervención un poquito? Sí, porque no se acaba de morir. Pero bueno, está vivo. Lo vamos a intentar. Está vivo. Cuando estén, que alguien me avise y yo doy paso, ¿vale? Muy bien. Veremos el vídeo capacitado, seguro. Por otro lado, la aplicación de diseño para todos es el otro mundo, la accesibilidad universal, los entornos, la accesibilidad en los entornos, en los productos, en los servicios, en las redes sociales, en los productos tecnológicos. Bueno, esto es un elemento también muy importante, ¿no? A veces decía el empleo es fundamental, pero a veces al empleo hay que llegar por un camino, ¿no? Y ese camino a veces está lleno de barreras, ¿no? Por lo tanto, es importante también atacar todo esto, ¿no? En el comercio, en el mundo, pensando en el consumidor, en los canales de distribución, en los canales... ¿Ya está? Ya está. Muy bien, pues entonces, adelante, capacitados. ¿Me oyes? ¿Cómo te llamas? 3 directivos de empresa te voy a enseñar. Van a trabajar un día con una discapacidad. Un documental del programa Por Talento de la Fundación 11. Me ha hecho mirarnos de otra manera. Yo estoy viviendo una experiencia única. Muchas veces pensamos que para hacer creatividad hay que ser un superhombre. Capacitados. Puedes verlo en capacitados.org. Vale. Bueno, es que hay una versión corta y larga, no sé yo cuál estamos poniendo. Aquí era tan corta que no sé si os habéis dado cuenta, pero bueno, porque no se ha visto, pero bueno, la idea era un día en la vida de María Garaña, presidenta de Microsoft, en silla de ruedas, ¿no? De la mano de otro chico, de Juan Carlos, que trabaja con nosotros, ¿no? Y que su silla es parte de su vida hace muchos años, ¿no? Es un accidente de tráfico, jugador de tenis y persona muy activa, ¿no? Marcos de Quinto es presidente de Coca-Cola, un día viviendo con un antifaz, ¿no? Y por lo tanto no viendo, ¿no? Y también asesorado y ayudado y comprendido pues por un par de personas, una telefonista y una directiva de empresas que son ciegas, ¿no? Y Ferrer diría pues que vivía un mundo en silencio, ¿no? Un día en su vida en silencio, ¿no? Y aquí simplemente lo que tratan es, ellos recapacitan sobre lo que sienten en un día real, de reuniones reales, de vida normal real, de tener que pagar un taxi, y Marcos de Quinto cogiendo el dinero
sin saber cómo, de no saber dónde están los cubiertos, en fin. Ponerse un día en la piel de otras personas que viven ese día a día de forma anónima, no heroica, anónima, es si quieres, una forma heroica anónima, ¿no? Que viven muchas personas con discapacidad, están hoy aquí unos cuantos, ¿verdad? Y que tienen que solventar cuestiones muy cotidianas para nosotros, para ellos, bueno, para mí también en algún caso, aunque menos, pero para muchas personas cuestiones muy cotidianas para ellos lo suponen un reto, ¿no? Suponen un reto más, además del que el resto de la gente ve. Este es un reto muy oculto, ¿no? Muy oculto, que tienen que hacer todos los días, ¿no? Bueno, pues estas personas reconocían, y es parte de la reflexión que hacían y que ponían todos en común, que no lo habían pensado, que no habían recapacitado, que les ha hecho pensar sobre efectivamente no discriminar, no tratar de no frenar ese talento, de estar atentos a que personas con ese talento, pero que a veces tiene ese problema, esa barrera que les ponemos nosotros, pueda incorporarse en las organizaciones, ¿no? Es un poco la reflexión de este documental que se expuso, que estuvo en medios hace unos años, ¿no? Bien. Bueno, yo diría que además estos aspectos, tener en cuenta esto, el consumidor, el cliente, la accesibilidad, la persona con discapacidad, la persona mayor, es sobre todo además muy importante en un país que no viven 46 millones de habitantes, sino que a lo largo del año por aquí pasan alrededor de unos 60 millones, más o menos, creo recordar, ¿no? Y que muchas de estas personas también tienen problemas de movilidad, ¿no? Y ahí tenemos una ventaja competitiva o no, si hacemos las cosas bien o no, porque otros entornos competitivos en el mundo del turismo, por poner el caso del sector turístico, que es un sector especialmente el más importante de nuestro país, si no hacemos las cosas bien, si no las corregimos, otros competidores no tienen que recorrer el mismo camino de aprendizaje que nosotros, que llevamos muchos años, ¿no? Sino que harán las cosas bien antes, ¿no? Tratarán de saltarse, ¿no? Todo el mundo sabe que en muchos países donde ya no se tira fibra óptica, ¿no? O no se tiran el cable para los teléfonos, ¿no? Directamente nunca ha habido cable y se pone el satélite, y por lo tanto en África, en algunos países, pues tienen accesos a las tecnologías y tienen accesos al canuto de información de una manera mucho más rápida, ¿no? Porque se incorporan a tecnologías que no estaban en su momento en desarrollo, ¿no? Bueno, por lo tanto, es importante tener esto en cuenta. Yo creo que también, desde un punto de vista de modelo económico, estas cuestiones deberían de tenerse en cuenta. Una política avanzada en este aspecto supone un alto nivel de compromiso en favorecer a aquellos proveedores también subcontratistas que emplean a personas con discapacidad. Yo creo que también como gran empresa es importante, no solamente qué hago yo, sino, hombre, todos aquellos que están en mi cadena deberían de actuar coherentemente a lo que yo actúo, ¿no? Y por lo tanto, esas cláusulas sociales que se pueden incorporar a la hora de contratar y decir, mire, yo quiero que los productos y servicios que se me suministren sean así de buenos, así de baratos y así de seguros, pero además quiero que sean accesibles, ¿no? Y por lo tanto, si compro ordenadores, quiero hacerlo a alguien que me pueda suministrar X ordenadores accesibles, o el software tiene que tener esta accesibilidad si fuera necesario, porque si no, estaré poniendo frenos a ese talento, ¿no? Que mañana digo, bueno, mis procesos de selección son absolutamente abiertos a todo el mundo, sí, pero luego hay barreras dentro de la organización y por lo tanto ya me cuidaré yo muy mucho de que no entre nadie y que luego dentro no pueda hacer nada, ¿no? Y por lo tanto, al final la organización estará trabajando la mitad en contra de la otra mitad, ¿no? Por lo tanto, bueno, son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Algunas reflexiones adicionales, ¿no? La responsabilidad social yo creo que es una enorme garantía de transparencia y de confianza, ¿no? Yo creo que alguna reflexión, bueno, en crisis la responsabilidad social se acaba, etcétera. Bueno, se acaba y se minora, en algunos casos, una parte que corresponde a los programas de mecenazgo, de apoyo económico directo, etcétera. Pero desde luego, algo de la crisis, yo no soy un experto en explicar qué es lo que ha pasado y de dónde venimos y a dónde vamos, pero algunos dicen, y yo estoy bastante de acuerdo, que algo tiene que ver la quiebra de la confianza en general, ¿no? Ha habido una quiebra de la confianza en mercados financieros, etcétera, y por lo tanto tenemos que repensarnos aquellos instrumentos que nos ayudan a fortalecer los lazos de confianza. Y la responsabilidad social sirve para esto, sirve para dar transparencia, para dar confianza. Los recortes presupuestarios, mencionaba antes, afectan especialmente a una parte concreta, que es a los programas de acción social. Y ahí hay que innovar también, porque en esa disminución de recursos uno puede quedarse y decir, bueno, tengo menos, hago menos, ¿verdad? O ver qué cosas puedo hacer con menos recursos, ¿no? Hay que tener una actitud proactiva, ingeniosa. Yo creo que hay que aprovechar
hay que aprovechar la parte de responsabilidad social que no es puramente esa acción social, ese mecenazgo directo, ¿verdad? Hay que abandonar los planteamientos más tradicionales de dame un dinero, hago algo y ya te cuento a ver o no te cuento porque igual a ti ni te interesa o yo creo que no te interesa, que es a veces lo que podemos pensar desde el tercer sector en muchos casos, ¿verdad? Hay que romper un poco ese cliché, esa disociación, por eso hablamos antes de colaborar, de ese paternariado. En la empresa a veces se ve el mundo de lo social como un mundo voluntarista e ineficiente y en el mundo de lo social se ve a la empresa como alguien que me tiene que dar un dinero, que tiene la obligación de dármela porque tiene que purgar por sus penas, ¿verdad? Pero que además ni tengo que contar lo que hago con esto. ¿Para qué se lo voy a contar? Si no le interesa, ¿no? Entonces tenemos a veces, estoy poniendo casos extremos, ¿verdad? Un poco patológicos que no se dan, pero que algunos están cerca de estos casos patológicos, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que establecer ahí un cauce de diálogo que sea mucho más profundo. Hay que ir hacia asociaciones de largo plazo. A veces no suponen el intercambio de dinero, pero le pueden dar valor añadido a la empresa y ahí estoy muy de acuerdo con lo que decía antes Antonio, con buscar cuestiones que estén muy cerca del negocio. Generalmente lo que le aporta valor a la empresa es cosas que estén muy cerca de su negocio y por otro lado hay que hacer cosas que a lo mejor no haya un tráfico de dinero pero que sí suponga un beneficio en las condiciones, un servicio a un determinado colectivo, ¿no? Y que ese servicio puede estar importante, se puede prestar de una manera pues a veces sin ese tráfico de dinero, ¿no? Hay que hablar del mismo lenguaje, hay que profesionalizar. Yo creo que aquí el tercer sector tiene que hacer un esfuerzo importante, también es verdad que lo tiene que hacer la empresa, pero yo diría que haga más esfuerzo quien lo necesita más, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo necesita más el tercer sector, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación de ese lenguaje y también y eso será un cauce, yo creo que bueno, pues para que el mundo de la empresa, para que sea más fácil aproximarse y establecer lazos de largo plazo con el mundo de la empresa, ¿no? Hay que ayudar también a las empresas a contar luego lo que han hecho, ¿no? A veces hacemos cosas que tienen valor para la empresa, pero no lo sabemos explicar, ¿no? Tenemos que poder explicárselo y tienen que poder explicarlo ellos a su vez, ¿no? A sus estructuras internas, a sus comités de dirección, a sus stakeholders, a sus accionistas, a sus fondos de inversión, a los inversores tienen que poder hacer esa explicación. Por lo tanto, a veces no hay una aportación directa de recursos, pero sí tiene que haber una aportación de valor, sí tienen que ser cauce para un establecimiento de relaciones de largo plazo, ¿no? Algunas otras cuestiones es un tema muy importante el tema de la contratación responsable, lo he mencionado antes ya, la cadena de suministros, tener en cuenta los centros especiales de empleo, que son centros de trabajo que dan trabajo mayoritariamente a personas con discapacidad. Hay que hacer una reflexión muy importante, luego haré también una mención a las administraciones públicas, ¿no? En Europa más o menos el 15, el 17% del PIB se gasta en compra de productos y servicios por parte de las administraciones públicas, ¿no? Hombre, pues trate usted de hacer usted no puede gastarse más dinero en política social, trate usted de hacer política social con el gasto público, ¿no? Trate usted de comprar bien, ¿no? De comprar, todos hemos oído hablar a veces del comercio justo, ¿verdad? Pues hay un comercio que también que es muy justo, muy de proximidad, que es exija productos y servicios accesibles, exija que las empresas cumplan su cuota, exige que trabajen personas con discapacidad, reserve usted un espacio en determinadas actividades a centros especiales de empleo. Yo creo que son cuestiones que no cuestan nada, sí tienen un coste que es cambiar una inercia y en muchos casos es verdad que las inercias pues son muy resistentes, ¿no? Son muy resistentes al cambio, ¿no? Un elemento también el voluntariado. El voluntariado es una forma también de no tráfico de dinero y por lo tanto dentro de ese prisma que actualmente creo que estamos en mejor disposición de potenciar, gente desde la empresa que puede hacer en favor del tercer sector muchas cosas, ¿no? Que puede canalizar muchas energías, que puede canalizar muchos conocimientos, que no lo estamos todavía sacando el máximo provecho, que la empresa a veces no sabe conectar muy bien con la necesidad y que desde la necesidad a veces no sabemos ponerle una pasarela adecuada al mundo de la empresa y sobre todo a ese talento, a veces también deseoso de buscar sentido a veces a su vida, ¿no? A veces son cosas muy trascendentales que no siempre se tienen que dar, pero en algunos casos sí, por lo tanto tenemos que saber ser inteligentes porque eso, desde luego, si eso se da, ahí claramente se va a establecer una relación de largo plazo, ¿no? La transparencia como elemento fundamental, también el tercer sector, tenemos que mejorar, tenemos que ser sensibles a esto, ¿no? Esto no es un tema solamente de las empresas cotizadas, ¿no? Todos cotizamos en algún sitio, ¿no? A unos nos compran el cupón, a otros, en fin, hay un inversor que no sé qué, a otros, todos cotizamos de alguna manera y todos tenemos que dar cuentas de. Bueno, pues yo creo que hay que tener un avance importante en estos métodos de transparencia, hay que saber contar lo que hacemos, los recursos que tenemos, cómo operan nuestros órganos, cuál es nuestra misión, y no hay que tener miedo, porque si trabajamos en una necesidad, la necesidad es real, pues no habrá ningún problema en contar lo que hacemos y por qué lo hacemos, ¿no?
algunas cuestiones relativas con esto aplicándonos a la Fundación 11 a la 11 y a sus empresas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos somos una entidad de economía social, ponemos en el centro las personas. Las personas para nosotros son un fin, no son un medio no son un recurso, no son una fuerza laboral, que también lo son, pero el trabajo es un medio para su integración. Lo que es un medio aquí es el trabajo, la persona es un fin en sí misma y el trabajo es parte, si queréis, de la herramienta, de la terapia de normalización, ¿no? De la terapia, entre comillas, ¿verdad? La ONCE gestiona un juego social, es decir, un juego que no genera ludopatía, responsable, que tiene esos certificados, y luego en el mundo de la empresa tratamos de estar en aquellos sitios donde se pueda generar trabajo de forma masiva, de forma importante, para personas con discapacidad. Y esto es un contexto en el que hoy hay lo que hay, ¿no? En donde todo el mundo te baja los precios, todo el mundo, la propia administración pública, si puede comprar más barato lo compra, y si el precio que pagan no da para pagar a veces el convenio colectivo del sector, pues parece que como que nadie se entera, en fin, cosas de este tipo. Bueno, en este contexto complicado y difícil, pero es el que hay, y por lo tanto podemos intentar cambiarlo, pero tampoco podemos quedarnos solo en cambiarlo. Hay que tratar de trabajar con este contexto y de sacar partido de lo que podemos. En ese trabajo es en el que tenemos que generar ese trabajo, esa actividad que de momento nosotros llevamos haciendo 75 años, ¿no? Cada vez que una persona con discapacidad encuentra un empleo, pues le estamos dando valor, le estamos cambiando la vida, estamos cambiando la vida y estamos cambiando la vida de su entorno. Esto que comentaba antes la decana de la educación inclusiva tiene dos aspectos, lo comentaba antes con el secretario del Consejo Social, ¿no? Tiene el aspecto transformador en la persona, le cambia la vida, pero tiene el efecto transformador en la comunidad educativa, en el entorno, ¿no? Y la comunidad educativa, alguna permanecerá a ser la comunidad educativa, pero otros pasarán de ser comunidad educativa a ser directivos, a ser trabajadores, a ser empleadores, a ser, no sé, jefes de personal, directores de compra, de diseño, de I+D, y todo esto hay que abonarlo adecuadamente, y por eso felicito a la universidad por tener esa iniciativa de incorporar a gente con discapacidad, con dificultades cognitivas en este entorno, ¿no? Y que esto sirva de aprendizaje para todos, ¿no? Es aquí en este punto donde quisiera proyectar un segundo vídeo que espero que salga mejor, sobre todo por mí, y quiero dar gracias aquí a los técnicos que les complicamos mucho la vida, que presentamos hace poco un vídeo que da lugar a nuestro canal de intermediación laboral. Es más que intermediación laboral de las personas con discapacidad, y las más de 4.000 empresas colaboran con nosotros dando trabajo, generando ofertas de empleo para personas con discapacidad, que presentamos con el secretario de Estado de Empleo hace unos poquitos días, ¿no? Y que trata de explicar que nos tenemos que levantar todos los días, ¿no? Hay mucha gente, el otro día yo deseaba que se vendieran muchos despertadores, porque sería una buena noticia que mucha gente tuviera un motivo para poner el despertador y para levantarse todos los días. Una serie de personajes conocidos se han prestado a vivir una jornada de su vida en la piel de una persona con discapacidad, afrontando las barreras y sorteando las dificultades que esto supone. Un compromiso de empatía para entender y comunicar su experiencia desde una perspectiva más acertada y ajustada a la realidad. De todas sus conclusiones, hemos extraído un mensaje común. La discapacidad no está en las personas, sino en el entorno que las rodea, en forma de prejuicios y barreras físicas. ¿Quién no tiene a su alrededor a una persona con discapacidad? Su capacidad de superación para vencer las dificultades y su ánimo para llevar adelante su propio proyecto de vida a menudo nos impresiona. Pero a veces no caemos en la cuenta de que todos poseemos en mayor o menor grado una discapacidad, de que tenemos limitaciones, como tampoco nos damos cuenta de que una persona con una discapacidad física, sensorial o intelectual está plenamente capacitada para desarrollar determinadas actividades que no creíamos posibles. Todos somos capacitados. Esto ya... Y ahora me vas a dar unas gafas. Sí, esas son las gafas. Que a ver, que se supone que no veo absolutamente nada. No. Voy a comprobar. Yo te ayudo un poquillo. Hasta luego,
ya te lo acomoda. Para que no te apriete demasiado apriete tampoco, mucho. porque si no te puede apretar un poquillo el ojo. Pero que no esté muy suelto, porque si no se te cae. ¿Qué tal? ¿Aquí el limón? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, Javi. Un saludo. Soy Juan, el plazoleta. ¿Cómo estamos? Sí, señor. Sí. Para servirte. Aquí venía a buscarte, ¿qué tal? Muy bien. Toma asiento, toma asiento. Muy bien. Uy, qué buena tarta te estás comiendo, ¿no? Sí, me han puesto ahí una tarta que no se la salgo una ujita con una pargata nueva. Yo creo que en 3 meses llegamos al estudio. A ver. Con la gafa, a ver cómo es. Joder, qué bonitas son. Hola, Bárbara. Sí, qué bonito lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Pues sí, yo creo que será una experiencia. He sentido sensaciones que no conocía, por ejemplo, con Karma. Perdonad, esta es una versión ya más complicada, más larga después, que tenemos varias versiones, ¿vale? Disculpad que ha habido un problema, van a tratar de buscar el segundo vídeo, que es el de Por Mil Razones, ¿no? Está en YouTube y si el compañero técnico, perdonando las complicaciones, lo puede encontrar, lo podemos proyectar, ¿no? Bueno, es en definitiva esto. Luego hubo una versión 2 en la que también estaba Jorge Lorenzo, Ricky no, el jugador de baloncesto del Madrid, Rudy Fernández, etcétera y tal. Está todo, esto lo tenéis todo en YouTube y lo que trata es de ver un día, desde aquella Rudy se ha hecho muy forofo de baloncesto en silla de ruedas, ¿no? Y estará también con nosotros, creo, en el Campeonato de Europa, que es este fin de semana. Bueno, yo creo que es importante el darte cuenta que hay mucha gente excelsa en su área, que son verdaderos baluartes en su materia, que se dan cuenta de que hay mucha gente con mucho talento que tiene mayores complicaciones. Yo tampoco creo, digo, para desmitificar aquí, no creo en el superhéroe con discapacidad. La gente con discapacidad dice, bueno, todos los discapacitados son tremendos, buenísimos, todos se encestan desde una silla de ruedas a 6 metros. No es esto, ¿no? Se trata de que las personas son normales, pero es lo que no tenemos que tener es un prejuicio de que por ser así o de otra manera no pueden hacer según qué cosas. Eso es lo importante. Luego, además, algunos somos vagos, otros somos perezosos, otros somos mejores y peores, ¿verdad? Como cualquier persona, pero necesitamos también el derecho a ser como cualquier persona, ¿no? Y por lo tanto, lo que sí es verdad es que cualquiera con discapacidad que haga lo mismo que otra persona con discapacidad ha tenido que afrontar, ha tenido que correr un poquito más rápido o ha tenido que levantarse un poquito antes para llegar, porque tiene siempre alguna barrera más, ¿no? Bueno, algunas actuaciones que tenemos internas. Nosotros tenemos una dirección de responsabilidad social corporativa que funciona desde el año 2007, ¿vale? Que está en la alta dirección del grupo. Tenemos un comité de ética para ver que algunas cuestiones de valores que son coherentes con nuestra funcionalidad pues funcionan, y hay un canal que cada trabajador puede utilizar para denunciar si eso no ocurre o cree que no ocurre así, porque lo que haríamos, cometeríamos un error. Ya lo tenemos. Muy bien. Un momentito. Cometeríamos un error si pensáramos que una entidad como la nuestra, como da trabajo ya a mucha gente con discapacidad, tiene agotado su perímetro de acción en el mundo de la responsabilidad social, ¿no? Y por lo tanto, todo el tema medioambiental, todo el tema pues, del Código de Buen Gobierno, etcétera, son cuestiones que tenemos que tener, ¿no? Y es más, que yo diría que aquellas organizaciones como Inditex, que tiene que cuidar muchísimos aspectos, generalmente no se da esa disociación, ¿no? El que es bueno en algo suele ser bastante bueno en todo, ¿no? A lo mejor no es el mejor en todo, pero suele ser bastante bueno en todo, ¿no? Y por lo tanto, quien sabe vender mucha ropa y muy bien, pues es muy lógico que recapacite y piense que por qué no tener una experiencia de tiendas en las cuales venda un poco ropa diversa, ¿verdad? O para gente diversa, ¿no? Es muy lógico pensar esto, ¿no? De luego, quien no vende ropa, quien vende muy poquita, no va a pensar en esto además, ¿no? Porque bastante tiene el agua, le llega por aquí, bastante tiene con conseguir que el agua le baje un poquito, un par de dedos para no ahogarse, ¿no? Por lo tanto, yo aquí creo que también el tema de responsabilidad social es materia de los líderes, ¿no? No solamente del líder, pero de los que están arriba, ¿no? De los que pueden hacer las cosas bien, suelen tener un espacio para esta cuestión. Eso también es una reflexión importante, ¿no? Bueno, no quiero hablar demasiado de temas muy internos, pero bueno, somos una entidad de responsabilidad social, lo he comentado antes. Hacemos un informe que le llamamos el informe de valor compartido, que es todo aquello que hacemos, además de lo que se entiende que hay que hacer por ser quienes somos en el mundo de la discapacidad, todo aquello que hacemos y que publicamos una vez al año, el informe de valor compartido, que no deja de ser una memoria de responsabilidad social específica, aparte de la memoria tradicional, en la que solemos contar una serie de cosas de este tipo, ¿no? Que la hacemos con el estándar del GRI, tenemos el A+ del GRI y la llevamos haciendo pues unos años, ¿no? Y tratamos cada año de incorporar a un elemento potente. Estamos trabajando también, hemos hecho una campaña para que en el GRI sea obligado a hablar de temas de discapacidad, ¿no? Y de momento hemos conseguido, con una campaña que se hizo en redes sociales, que sea uno de los 18 temas a estudiar, no, de los 12 temas a estudiar para incorporación obligada en los nuevos reportings, pero
De momento estamos en la fase en la que el CEO del GRI, que estuvo hace poco con nosotros, nos ha dicho que lo que tenemos que hacer a corto plazo ahora mismo es hacer un documento interpretativo de cómo hacer el GRI en materia de discapacidad. Esto es un elemento importante porque el GRI es una referencia en las memorias de responsabilidad social de las principales empresas del mundo, especialmente empresas cotizadas, ¿no? Por lo tanto, meter ahí la discapacidad es un elemento importante, ¿no? Somos socios promotores de Forética, de la Fundación Seres, somos del Pacto Mundial. Estuvimos en el Consejo Estatal de Responsabilidad Social, como os ha mencionado antes, ¿no? Y también somos Comité Técnico Normalizador de AENOR, de la 165 en la norma de ética de AENOR, ¿no? Es importante respaldar los movimientos de responsabilidad social, estar ahí presentes, ¿no? Eso que decía antes, bueno, yo estoy en el mundo de la discapacidad y aquí me quedo, ¿no? No, hay que tratar de contagiar, de meterse en esos mundos, ¿verdad?, para contagiarles la agenda, ¿no?, para que en esos mundos la agenda de la responsabilidad social también se contamine con cuestiones de la discapacidad, ¿no? Y luego también, porque esa responsabilidad social, lo he dicho antes, sea un vagón dentro de la cual se suban también la discapacidad. No solamente la discapacidad, pero también la discapacidad. Por lo tanto, es un elemento esencial, ¿no? Somos promotores de algunas entidades que creo, o de algunos proyectos que creo que son relevantes, ¿no? Y ya termino. El primero es el proyecto Biqual. Biqual todavía no es conocido. Tenemos ya el vídeo hecho y esperamos tener presidencia muy poquito. Es una fundación que está creada, que tiene presidencia actualmente, pero que la lógica es que lo presida un directivo de empresa, un presidente, una presidenta de empresa, que trata de tener un sello identificador de aquellas empresas que tengan que busquen la excelencia en la práctica social, ¿no?, en la práctica de la discapacidad, ¿no? No éramos nosotros muy forofos de tener un sello, ¿verdad?, que parece como que es un elemento muy evidente. Oye, un sello identifica a los que lo hacen bien, pues oye, esto está bien, ¿no? Pero lo hemos decidido tener por tener desde el mundo de la discapacidad presencia en algo que al no estar nosotros, otros que no tenían nada que ver con la discapacidad estaban tratando, digamos, de ocupar un espacio sin legitimarse, sin tener, no porque tengan que ser del mundo de la discapacidad, sino sin tener un conocimiento directo de nuestro mundo, ¿verdad? Y sobre todo entendíamos que ahí lo que había realmente era un business, ¿no? Y por lo tanto decidimos poner un proyecto sin ánimo de lucro en el mercado que trate de responder esto. Y hay bastantes empresas homologadas, ¿no?, con este Biqual en sus diferentes categorías, Biqual Premium y definitivamente, y que esperemos dentro de pocas semanas tener un vídeo rompedor que se viralizará en Internet y que esperemos que llegue a mucha gente, ¿no? Otra iniciativa es la asociación para la contratación pública socialmente responsable, que son 80 entidades, presidida por la presidenta de Microsoft, en el que hay administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, algunos ministerios, ¿no? El Ministerio de Defensa ha sido uno de los fundadores, ¿no? Y luego empresas, ¿no?, algunas nuestras y la mayoría que no son nuestras, no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Pues hay competidores nuestros. La idea es que cuando la Administración se plantee realmente ir a concursos públicos en donde se tenga en cuenta la discapacidad, donde se tenga en cuenta que sean productos accesibles, donde se pida que se incorpore personas con discapacidad en las plantillas de las empresas que concurren, etcétera, que al otro lado no sientan que no hay nadie, sino que hay mucha gente, ¿no? Y por lo tanto hay un foro mayoritariamente de empresas, de muchas grandes empresas, que están ahí y que dicen, oiga, que yo ya estoy preparado para esto, no piense usted que el concurso va a quedar desierto, ¿no?, que el miedo que puede tener a veces algún político en esta cuestión, ¿no? Bueno, por lo tanto, trata de hacer esto, ¿no? Y luego la última experiencia, que esta no es que seamos solo promotores, sino que es puramente nuestra, que es el Foro Inserta. El Foro Inserta es un foro en el que no hay que pagar cuota, ¿verdad?, en el que la entrada es un convenio de colaboración con la Fundación 11, en donde se avanza en temas de empleo, en temas de barreras o en temas de productos y servicios accesibles, en donde la gran empresa está pensado para grandes empresas, pero tiene que ser un referente, tiene que ser un escaparate de otras pequeñas y medianas que hacen un trabajo inmenso, pero que no son referentes sociales, a veces no aparecen en las páginas Salmón, ¿verdad? Bueno, pues este foro son 70 empresas que colaboran, que hacen un trabajo importantísimo, sin las cuales nosotros no podríamos hacer gran parte de lo que hacemos, ni predicar, ni decir nada, porque no conoceríamos esta realidad, que tratamos de ayudarles en ese camino de mejora, de acercamiento al mundo de la discapacidad, que ellos nos ayudan mucho a nosotros, nos ponen productos y servicios accesibles al otro lado, nos ponen puestos de trabajo para ser ocupados por una persona con discapacidad, que hemos conseguido que individualmente hagan muchas cosas, pero que también hemos conseguido que trabajen en red, ¿no? Por ejemplo, este portal que hemos presentado de Portalento y que esperemos que ahora el vídeo aparezca, de este vídeo institucional, ha sido obra también de estas empresas que nos han asesorado de cómo hacer algo que a ellos les sirva, ¿no?
cómo le sirva, ¿no? Y luego dentro de este foro Inserta además hay un consejo asesor más restringido de gente además que no solamente la empresa, sino que los directivos están muy implicados, que dedican parte de sus horas personales y profesionales a trabajar en pro del proyecto. Yo pues quiero también aprovechar la ocasión pues para darles a todos las gracias, porque sin ellos, desde luego, nosotros no es que haríamos menos, es que, sinceramente, haríamos muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues yo ya termino y le damos paso al vídeo, que a ver si... Sí, es este. Cada mañana empiezas a escribir otra página de la historia de tu vida. Cada pequeño detalle, de cada pequeño acto, de cada minuto, de cada segundo, todo cuenta. Camisa azul. Camisa blanca. Todo lo que hacemos nos define. ¿Quién quieres ser? ¿Cómo quieres vivir? ¿Y cuánto estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Hay quien elige levantarse cada día para aferrarse con fuerza a lo que les hace mejores. Hay quien elige levantarse cada día con la aspiración de ganar la partida. Para muchas personas con discapacidad el día no puede empezar mejor. Cada vez son más los que encuentran trabajo a través de portalento.es, la plataforma de gestión de empleo y formación para personas con discapacidad de Fundación 11. Más de 4.000 empresas ya buscan candidatos en nuestro portal. Por 1000 razones. Portalento. 25.000 empleos creados en los últimos 5 años con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Pues esto era. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias y levantamos la sesión. Muchas gracias a todos.